vamos a hablar de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Todos nosotros. La Iglesia no es un edificio, la Iglesia no son las catedrales son edificios muy bonitos, pero eso no es Iglesia. Iglesia, como dijo antes Alberto, viene de la palabra eclesia, que es asamblea, una asamblea de personas. Y ¿sabéis una cosa? Es muy importante la Iglesia. Es tan importante que en el cielo va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Y pues vamos a leer uno de los textos, que hay muchos. Vosotros sabéis que hay lo que se llama las cartas del apóstol Pablo o del apóstol Juan a las diferentes iglesias, o las de Pedro, y siempre eso es en el contexto de iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fue escrito no para personas particulares solamente, sino que sobre todo fue escrito para la Iglesia, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer Efesios 4, del 1 al 16, que el día 2 de junio del 2023 hablamos de esto aquí. Y creo que los que estuvisteis aquí ese día lo recordáis perfectamente. No. Cuando viajo a Guinea Ecuatorial, los pastores allí dicen, bueno, está con nosotros Fernando, y dice, y ya os acordáis de lo que, voy una vez al año, ya os acordáis de lo que predicó el año pasado, ¿verdad? Así que, como bien recordáis, el 2 de junio que estuvimos aquí reunidos, yo hablé de esto, pues vamos a recordar algunas cosas. Bien, Efesios 4, del 1 al 16, lo leemos. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba en Roma, en la cárcel, y escribe esta carta. Por lo tanto, yo estaba prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a ese mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia.
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aunque es un texto que es un poco, a lo mejor un poquito que no se entiende totalmente en algunas partes, pero vamos a sacar aquellas cosas para entender cosas básicas. Vuelvo a repetir, en el cielo va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Y danzaremos, y bailaremos, y estaremos con la Trinidad. Así que primero es muy importante saber si tú estás perteneciendo a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Y para pertenecer al cuerpo de Cristo, lo que tú tienes que hacer es abrir totalmente tu corazón, tu espíritu, y decirle a Jesús que le necesitas. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que confiesa al Señor Jesús, cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que Él murió por tus pecados, pídele perdón al Señor por todos los errores y todos los pecados que tú hayas podido cometer. Arrepiéntete, eso es arrepentirse, pedir perdón al Señor y cambiar de actitud. Decir, bueno, a partir de ahora dejo de tener la razón yo en todo y le doy la razón a Dios. Creo que Dios tiene la razón y no yo. Y uno dice, claro, es lógico, es normal, ¿no? Que Dios tiene la razón, pero no es tan fácil. Porque le cuestionamos la razón de Dios muy frecuentemente, porque cuestionamos en muchas ocasiones lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios en muchas ocasiones va en contra de lo que dice la filosofía de esta sociedad y lo que nos han enseñado en los colegios o en la universidad, va en contra, ¿no? Por ejemplo, te enseñan que tú tienes que ser el primero y después de ser el primero tú también tienes que ser el segundo y después de ser el segundo tú también tienes que ser el tercero. Y que tienes que disfrutar de la vida y que la gente de tu alrededor te tiene que hacer feliz y tienes que llevar una vida egocéntrica o egolátrica. Sin embargo, aquí en la Escritura dice que tengas un amor ágape, que no mires solamente por tus cosas, sino que mires por las cosas que les ocurren a los demás. Eso va en contra del criterio que tiene esta sociedad, por ejemplo. Bien, la Iglesia es importante. Una vez que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón y perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces a la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y unos somos oído, otros somos ojo, otros somos mano o dedos o pies. Cada uno tiene un don, una habilidad, una cualidad que tiene que ejercer para que todo el cuerpo funcione, como dice aquí la Escritura. Es importante pertenecer a una iglesia. Y ahora ya estoy hablando de pertenecer a una iglesia local. Es importante que tú eches tus raíces en una iglesia local. Y una iglesia local pues es un conjunto de creyentes que tienen un mismo propósito, que leen la palabra, que tienen un mismo sentir, que se reúnen en un mismo sitio, en un mismo lugar y que tienen el propósito de alcanzar a las personas que están a su alrededor. Y hay muchas iglesias locales. Después, las iglesias locales tienen también que tener, hay una iglesia universal. Es fácil pertenecer a la iglesia que está en China. Yo amo a los chinos. ¿Y tú? Y a los japoneses. Ahora, al hermano que tengo aquí a mi lado, que a veces me pisa los pies o me da así algún codazo porque no, a lo mejor no tiene la misma opinión que tengo yo, ya ese es más difícil. Es más difícil. Pero a la iglesia que está en Japón, vamos, yo la amo de todo corazón. Al hermano que está, me cuesta más trabajo. Y por eso a veces nos apartamos de la iglesia.
o no vamos a ninguna iglesia? Porque alguien nos va a defraudar, alguien nos va a pisar los callos, alguien nos va a pegar algún codazo, alguien, en fin. La cuestión es que nadie ha escogido a los miembros de las iglesias locales, solamente Dios. Ni el pastor, ni el sacerdote, si es una iglesia católica, escoge a los miembros de la iglesia. Así que aquí, Carmen, ¿a cuántos has escogido tú que pertenezcan? O Alberto, ¿a cuántos has escogido tú? O Eva, ¿a cuántos hemos escogido? ¿Has escogido tú alguno para que vengan aquí? Bueno, Aitor hoy ha traído a dos personas invitadas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que igual que tú no has escogido a tus padres, ni has escogido a tus hermanos, te han sido dados por Dios. También te han sido dado por Dios la familia espiritual a la que perteneces. Y tienes que pertenecer a una familia. Si quieres desarrollarte, si quieres alcanzar el propósito por el cual Dios te ha creado, tienes que pertenecer a una familia espiritual, tienes que pertenecer a una iglesia. Porque la iglesia es la comunidad de los llamados. Así que para yo alcanzar mi llamado, me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar. Y a veces me ayudas con tu carácter y rozamos. Pero eso me ayuda a afinarme. Eso me ayuda a perfeccionarme. Eso me ayuda. Por eso, ¿quién te saca de tus casillas? ¿Quién te pone más? Las personas que están más cerca de ti. Si estás casado, tu mujer o tu marido. Si tienes hijos, tus hijos. Y si tienes padres, tus padres. Y si tienes una iglesia local a la que perteneces, habrá alguno que te pueda sacar de tus casillas. ¿Vale? Pero, bienvenido. Bien, la iglesia, mira, es el tiempo y lugar escogidos para una conversación entre dos seres, entre Dios y el hombre. Así que Dios escogió la iglesia para hablar con el hombre. No solamente es la individualidad a la que estamos acostumbrados en esta sociedad que es tan individualista. No, Dios se manifiesta a través de su iglesia y habla a través de su iglesia. Así que Dios creó a la iglesia como un lugar agradable y accesible para que todo aquel que quiera pertenecer pueda pertenecer. La iglesia es un regalo de Dios que nos ha dado para que nosotros podamos estar presentes, escuchando y hablando con Dios. Si te apartas de la iglesia, te enfrías. Cualquier madero que está en una lumbre dando fuego y está ahí encendido, como tú lo apartes, al final se va a apagar. No puedes desarrollar tu fe tú solo. Tienes que pertenecer a una iglesia local. Vale. Bien. Como hemos dicho, tenemos un llamado. Dice la Escritura, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y digno, lo recordaréis el día 2 de junio del 2023, que lo dijimos. Digno, bueno, para andar dignamente tú tienes que tener un llamado de Dios, pero andar dignamente quiere decir que tú tengas un carácter que se parezca al carácter de Cristo. De nada sirve que tú digas que eres creyente y tu carácter siga siendo el mismo de antes de convertirte. Si tú de verdad te has convertido, si tú de verdad has recibido a Cristo, tiene que haber cambios en tu carácter. Eso no quiere decir que no puedas fallar. Claro que todos fallamos. Pero sí tiene que haber, tú tienes que ver que hay cambios en tu carácter. Y por eso aquí en la Escritura dice humildad, mansedumbre, con toda humildad. Antes éramos soberbios, ¿o no? Y aún ahora a veces somos soberbios, ¿no? Pero tratamos de que Dios haga su obra por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios,
para que nos enseñe lo que es humildad. ¿Quieres humildad? ¿Quieres humildad? ¿Quieres humildad? No. ¿Quieres humildad? Si quieres humildad vas a ser humillado. Pero en Isaías 53 dice, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese era Jesús. ¿Quieres humildad? Vas a ser menospreciado en algún momento. Y vas a ser no considerado. Pero en esos momentos acuérdate del Señor. Y acuérdate, Señor, quiero aprender. Humildad. Humildad es saber también los límites que tú tienes, saber en el sitio y en el lugar. Es la actitud de una persona que pone a los demás por encima de sí misma y de sus intereses. Y en consecuencia coloca su vida al servicio de ellos. Te lo repito, humildad. Es la actitud de una persona que pone a los demás por encima de sí mismo y de sus intereses. Y en consecuencia coloca su vida al servicio de ellos. No es pretencioso en su conducta y relación con otros. No llama la atención a sí misma, ni insiste en sus derechos o su supuesta superioridad. Y ya con esto nos podemos ir a casa. ¿No? Me abruma esto ya. ¿Alguien está ahí? Bien, humildes, tener esta actitud que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué hay tanta perturbación en tu vida y en la mía? Porque luchamos por lo nuestro. Porque a veces somos soberbios y arrogantes. Y estamos continuamente ahí combatiendo. Dice, sed mansos y humildes. Sed mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Estamos en una ciudad que es muy aguerrida, que es muy agresiva. Para comprar, para ir en el metro, para cualquier cosa y te mueves con agresividad y ahí a codazos a veces y se nos transmite esto. Bueno, en la Escritura dice que aprendamos la humildad de Cristo y la amabilidad, que es mansedumbre, que refleja una actitud cortés y amable. Incluso cuando uno se te cuela en la fila, ¿no? Yo esto lo dije en el 2023, lo dije. Te pongo el mismo ejemplo. Se te cuela alguien en la cola, Estás para ser atendido en una panadería o una tienda de ropa, se te cuela alguien en la cola. ¿Qué haces? ¿Qué? Y el tiempo lo apurado que estás. Pero, ¿a qué te indigna? Empiezas a pensar, pero qué cara dura, Qué cara dura. Entonces tienes dos opciones. Perder la paz y enfrentarte y empezar a... o dejarle y mantener tu paz. Solamente la cola, no decimos, o sea, solamente la fila, no decimos otras cosas. Esto, bien. Sed mansos, corteses, amables, pacientes, dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Esto es lo que no me gusta de la Iglesia, que tengo que soportar a gente, que tengo que aguantar. Soportándoos. O sea, la Escritura ya sabe que alguien nos va a caer mal o alguien no va a ser del mismo criterio que somos nosotros o no va a tener las mismas consideraciones que tenemos nosotros con respecto a la vida o el mismo punto de vista que tenemos con respecto a cierto tipo de temas. Y por eso dice, aguántalo, sopórtalo. Aguántalo, sopórtalo. Entonces, ¿por qué hay tanta individualidad? Primero por esto, ¿no? Porque yo con esto
me lo puedo pasar horas y horas y horas y horas, ¿no? Con el móvil. Pero después también, porque no estamos dispuestos a morir un poquito a nosotros mismos, ¿no? Por eso la gente no se casa, no tiene familia, porque no quiere complicarse, porque las relaciones es algo que es muy incómodo para nosotros, ¿no? Y queremos las cosas fáciles, ¿vale? Entonces, bueno, ser pacientes, dice, soportándonos unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mirad, en la Iglesia hay unidad. Que nadie diga, no es cierto que en la Iglesia no hay unidad. No es cierto. Está la unidad del Espíritu Santo. Hay unidad. Está la unidad porque en la Iglesia está la unidad que ya dio Dios por medio de la cruz del Calvario. Dios trajo la unidad a la Iglesia. Otra cosa es que yo la conserve, que yo la guarde. Mi deber es guardar y conservar la unidad que el Espíritu Santo ya ha traído a la Iglesia. Ese es mi deber, conservar y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, voy a ir un poquito más rápido para ir hacia adelante. Y por eso habla, dice la Escritura, acordaros del Shema del pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es uno. Y por eso dice, un solo cuerpo, un solo espíritu. Fíjate todas las cosas que nos unen, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza de una completa redención en el último día, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Esto es lo importante. Así que yo puedo ser, primero es la iglesia local. Si yo no soy capaz de estar unidos a mis hermanos, de amar a mis hermanos, de tener una cierta amabilidad, una cierta humildad, una cierta mansedumbre con mis hermanos que están más cercanos, no puedo decir que estoy unido a la iglesia de Japón ni a la iglesia de China, ni a la iglesia del barrio de otro barrio. Primero es la unidad. Y tienes que considerar lo que te he dicho y lo que dice la palabra. Es necesario que te reúnas, es necesario que pertenezcas a una iglesia local, es necesario que eches raíces en algún sitio para que tú puedas crecer y desarrollarte. Porque si no, no vas a crecer, no vas a desarrollarte. Y si tú estás comiendo, si tú vas a varias iglesias, no vas a 5 o 6 iglesias, y de una coges una cosa, y de otra coges otra, y de otra coges, te vas a armar un lío en la cabeza, pero importante, interesante. Entonces es mejor pertenecer a una iglesia local. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Vale. La cultura del reino nos enseña, la cultura del reino de Jesús nos enseña que en la iglesia aprendemos a tratarnos, a perdonarnos, a servirnos, a amarnos, a ser siervos, a servirnos, a ser verdaderos, a tener un amor no fingido, a honrarnos, a estar contentos los unos con los otros, a ser pacientes, a ayudarnos, a ser honestos, a tener humildad. ¿En dónde? Aquí. Yo solo no puedo desarrollar mi fe. Yo no puedo desarrollar humildad si estoy solo, si estoy aislado. No puedo desarrollar honradez o verdad si estoy solo. Esto se entiende, ¿verdad? Bien. Todo esto que hemos hablado es muy importante. La cultura, que es la cultura, es el ambiente, son las normas que hay en un grupo de gente.
las normas, la cultura de la familia, las normas que hay en una familia, en una iglesia, las normas que hay en la iglesia. Hay normas que están escritas y hay normas que no están escritas. Pero esta cultura es muy, muy, muy importante porque crea el ambiente en donde nos desarrollamos. Si hay un ambiente criticón, un ambiente de juicio, un ambiente de mentira, un ambiente de chisme, nadie querrá estar en ese ambiente porque es un ambiente tóxico. El ambiente lo creas tú y lo creo yo. Y la cultura la creas tú y la creo yo. Pero Jesús nos dijo, Mateo capítulos del 5 al 7 o Marcos capítulo 10 del 42 al 45, Romanos 12 del 9 al 18, nos dice cómo tiene que ser nuestra cultura. Y por eso dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te persiguen. Si alguien te pide tu túnica, déjale también la capa. Si alguien te dice que vayas una milla con él, no vayas una milla solamente. Si alguien te pide que lleves su carga una milla, no vayas una milla, ve con él 2. Si ves que tu hermano tiene necesidad, dale. Esto es la cultura. Esto es la cultura que tiene que permanecer y prevalecer entre nosotros. La Iglesia tiene que atraer, impactar, integrar, recuperar, educar, aliviar, replicar y administrar. ¿Estáis de acuerdo? Con todo, con todo. A ver, la Iglesia tiene que atraer, tiene que ser algo atractivo, no tiene que ser, no tenemos que, alguien decía, sí, José me decía, tenemos que tener cuidado, no nos pensemos que somos los VIP, y los demás tal, y entonces no somos atractivos para nadie. Tenemos que ser atractivos. El Espíritu Santo es atractivo. No va condenando ahí, porque tú, porque yo tengo la verdad y tú tienes la mentira y no sabes, y yo sé y tú no sabes. No, la Iglesia tiene que ser atractiva. Tú tienes que ser atractivo porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. La Iglesia tiene que impactar. Si la Iglesia no impacta, quiere decir que no es relevante. No estamos haciendo las cosas bien, entonces. Impactar no quiere decir que a todo el mundo le tienes que caer bien, Y que seas atractivo no quiere decir que a todo el mundo le tengas que caer bien y que tengas que hacer todo lo que dice tus amigos o tus familiares para caerles bien. No. Jesús era atractivo, pero decía la verdad. Jesús atraía a la gente, pero en un momento determinado decía, en un momento determinado no, continuamente decía la verdad, ¿no? Y Jesús impactaba. Entonces, tenemos que saber hablar la verdad con gracia, pero hablar la verdad. Y tenemos que ser sal y ser luz. Y la luz, donde quiera que está, prevalece por encima de las tinieblas, por encima de la oscuridad. Bien, la Iglesia tiene que integrar. ¿Sabéis que la Comunidad de Madrid en un momento determinado dijo que las iglesias evangélicas eran unos puntos extraordinarios de integración de la gente que venía de afuera? Que ayudaba a integrar a la gente que venía de afuera. ¿Por qué? Porque tú, aunque vengas de afuera, la Iglesia lo que tiene que considerar primero es que si eres creyente o no creyente, para darte el mensaje de salvación, no para echarte, sino para darte el mensaje de salvación. Y después una vez que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, aquí todos somos iguales. Es igual del país de donde vengas. Es igual el estatus social que tengas. Eso es lo que tiene que impactar esta sociedad. Es igual el estatus social que tengas. Es igual el país de donde tú procedas. Es igual los antecedentes, el pasado que tú hayas tenido. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tienes una nueva naturaleza en Jesús y lo tienes que creer. Y entonces nos tratamos de igual a igual. Y esto lo vio la Comunidad de Madrid. Lo vio. Dijo, no, es que se tratan igual. No los rechazan y forman y tienen que formar guetos de las diferentes nacionalidades. Y a mí me encanta que tengamos diferentes nacionalidades. Que unos seáis de Colombia, otros de Perú, otros de Chile, otros de
de Ecuador, del país que sea, ¿no? Y tenemos que acostumbrar que la Iglesia Universal es así. Y en el cielo vamos a estar así. Bien, la Iglesia recupera, trata de recuperar y trata de rehabilitar aquellas vidas que no están, que están deshechas. Y por eso, y quiero leer esto para no, y así ya voy finalizando, o sea, me quedan 40 minutos. Dice, y él mismo constituyó, ¿quién? Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que mandaran? No. Aquí dice, fijaros lo que dice. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigue. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién tiene que hacer la obra? El pueblo de Dios. ¿Qué tienen que hacer los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles? ¿Qué tienen que hacer? Preparar al pueblo para que puedan hacer la obra de Dios. ¿Quién tiene que hacer la obra de Dios? Todos. La Iglesia. Para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, es un proceso. Te conviertes, recibes a Cristo Jesús en tu corazón y entras a formar parte de una iglesia y ya. No, y ahora entras en un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de cambiar. El proceso de cambio en tu vida. Y si no se están produciendo cambios en tu vida, cuestiónate y mira por qué estás bloqueado. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Porque nosotros hemos sido llamados a impactar esta sociedad, pero con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con nuestra manera. No tienes que reaccionar como reacciona la gente de fuera. No tienes que hablar como hablan los de afuera. No tienes que tener un comportamiento como los de afuera. Nosotros tenemos que tener un punto más y tenemos que adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, entonces ya dice, ese proceso, ese proceso continuará. Estás en el proceso. ¿Y sabes qué pasa en el proceso? Que habrá días nublados y habrá días de tormenta y habrá días en donde luzca el sol. Dios tiene un proceso contigo y ese proceso a veces es doloroso y trae quebrantamiento y trae rotura a tu corazón. ¿Y a quién utiliza Dios? A la gente de tu entorno y también a la iglesia. Y yo tengo que estar abierto. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la obra de Dios. Mira, estás en el mejor sitio. No es el Real Madrid, no es ser socio del Real Madrid. Te digo que no. Porque los socios del Real Madrid el próximo año, como no ganen la Champions ni la Liga, están deprimidos. Pero tú estás en el mejor sitio porque perteneces a la iglesia. Y dice la Escritura en Isaías 2 que es el lugar más alto de toda la tierra. Que tienes la victoria, que tienes la esperanza, que tienes a Cristo Jesús. Y que ya sea que estés en medio de una tormenta o en medio de un día resplandeciente en tu vida, Jesús va a permanecer fiel. Y si tú le dejas, fíjate, si tú le dejas, por medio de su Espíritu y de su palabra, va a terminar la buena obra que empezó en ti. Y a mí me gusta ver a veces aunque no soy muy aficionado al fútbol, pero así los partidos así son más relevantes, me gusta verlos. Pero ¿sabes cuándo me gusta verlos? Cuando sé que el equipo por el que
que me gusta ha ganado. Entonces te sientas ahí y dices, aunque vaya mal la cosa, vaya mal, vayan perdiendo en la mitad del partido y estén jugando fatal, pero tú dices, al final sé que va a ganar, estoy tranquilo. Con Cristo igual. Estás pasando mal tiempo, pero vas a ganar. Tienes la victoria. Jesús obtuvo la victoria por su iglesia, por cada hombre que le recibe en su corazón, por cada hijo, por cada hija. Él te ha dado la victoria. Así que contémplalo de esta forma. Al final eres vencedor. No, sí, pero Fernando, no sabes cómo lo estamos pasando. Al final tienes la victoria. Jesús ha vencido. Amén. Terminamos con esto. Que no te apantalle nadie que sea apóstol o profeta o lo que quiera que sea, porque la obra es tuya, es de la iglesia. La tienes que realizar tú. Los ministerios diferentes tienen que ayudarte para que tú seas formado para hacer la obra y para cumplir el llamado.